¡Pero qué hiciste! Yo tampoco estoy asustada. El mundo realmente no es justo. Lincoln despertó con la peste del baño público detrás de él. Por un momento se perdió en la niebla del sueño que lo alejaba de absolutamente todo lo que lo rodeaba. Se sentía bien perderse en aquella niebla. En esos momentos no tenía que preocuparse por nada más en absoluto. Pero el frío y las voces que lo rodeaban rápidamente lo sacaron de aquel suave letargo. Su respiración tembló un poco mientras enderezaba su espalda contra la parte trasera de los baños públicos. Se había dormido sentado contra la pared mientras abrazaba un poco sus piernas. Ni siquiera en mi habitación dormía tan mal. Se sujetó el cuello y lo escuchó crujir como si se lo hubieran retorcido. Al menos el clima anoche no había sido muy frío, o estaría congelado para ese momento. Se limpió los ojos y estiró sus piernas, mientras trataba de recordar todo lo que había pasado anoche. La peste de los baños no se lo hacía fácil, pero pudo recordar el rostro de su vecino cuando lo encontró con aquel agujero en la cabeza. Se tapó la boca cuando sintió una arcada llegando desde lo más profundo de su garganta y, de algún modo, pudo aguantar lo que seguramente hubiera sido una marejada de jugos gástricos. Mierda. Después de eso había salido de la casa. No sabía qué hacer o a quién recurrir, ¿qué podría saber él? Tenía 11 años. Todavía echaba de menos a su conejito especial. ¿Cómo iba a lidiar con un asesinato? El único pensamiento que se formó en su cabeza cuando se levantó, fue el de salir ya mismo de aquella casa. Los vecinos habrían oído algo. Se cubrió con la capucha una vez, pisó el pórtico y salió de ahí lo más naturalmente que pudo. Al menos hasta llegar a la esquina y correr lo bastante rápido para sacarle a Lynn una lágrima de orgullo. Señor Gross. La sonrisa de su vecino mientras hablaba con él no lo había dejado en toda la noche hasta dormirse, y lo perseguía ahora en la mañana. Siempre terminaba por convertirse en el pálido rostro de un muerto. Golpeó la pared detrás de él con fuerza mientras presionaba fuertemente su mandíbula. ¿Por qué? ¿Por qué murió? El señor Grouse no se lo merecía. No merecía que alguien le disparara en la cabeza y dejara su cuerpo tirado como si fuera tal cosa. ¿Quién pudo haber hecho algo como eso? Lincoln lo sabía. ¿Quién estaba ahí cuando las personas morían a su alrededor? Niega. Susurró con odio puro desde el fondo de su corazón.
Solo mencionar su nombre hacía que sus vellos se erizaran y concentraban una extraña sensación dentro de su estómago. Nunca había sentido tal cosa por nadie en su vida. Nunca. Debería sentirse mal por sentirse así. Su familia le había enseñado a no odiar a nadie, pero también le enseñaron lo fácil que podían deshacerse de él. Ya podía echar a la basura todo lo aprendido con ellos. Se apoyó en la pared y se levantó con un poco de dificultad. Su espalda crujió aún más que su cuello y lanzó un sonoro jadeo mientras trataba de no imaginar su columna vertebral partiéndose como una rama. ¿Qué lo había llevado ahí? Lincoln no tenía idea de por qué había regresado al parque. Todo lo que hizo cuando comenzó a correr fue correr. Eso es todo. Corrió hasta no poder más y terminó en el mismo apestoso lugar donde se ocultó con Cristina. El recuerdo bajó los pocos ánimos que le quedaban. ¿Cómo pudo atacar a alguien que le había dado una oportunidad? Tendría que haberse olvidado de todo y utilizado una de sus rutas de escape para salir del parque. Pero en lugar de eso la llevó hacia los árboles y comenzó a manosearla mientras la besaba profundamente. Más tarde, Lincoln. Ya pensaría en eso después. Todo lo que quería hacer ahora era regresar a Locke. No podía encontrar un lugar más seguro que no fuera ese. Desde ahí podría llamar a la policía. No había llamado a la policía para reportar lo que había pasado con Grouse 3. Y si estaba vivo, podría haber abandonado a un anciano moribundo en lugar de llamar a una ambulancia. Maldición. Él tenía un celular cargado de crédito. ¿Por qué no lo usó? En todo lo que pudo pensar fue en usar el teléfono de la cocina. ¿Qué tenía en la cabeza? Como diría Lisa, esa pregunta era debatible. ¿Tendría que hacerlo ahora? Era plena mañana y no sabía si sus hermanas habían regresado. ¿Importaba? Sí, si sacaban a Lisa. La pequeña genio podría estar rencorosa y soltarlo todo cuando tuviera la oportunidad. ¿Qué pensarían si sabían que él había estado en la casa cuando su vecino había muerto? Como si eso importara. Golpeó la pared. Grouse había muerto, y por lo que sabía, él era el culpable de esa muerte. Tendría que haberle pedido que llamara a la policía de una maldita vez en lugar de distraerse tanto. Regresar a Locke. Tendría que haberse quedado hablando con su vecino mientras las patrullas se acercaban. ¿Por qué esto solo me pasa a mí? La teoría de Lisa era correcta. Ella dijo que no era más que una teoría basada en fundamentos insostenibles, pero ¿y si era cierta? ¿Y si la mala suerte resultaba ser real y él estaba liberando mucha a su alrededor? Eso no explicaba a Nega, a menos que su mala suerte lo hubiera puesto en la mira de un demente capaz de matar al puro estilo de Arnold. Su estómago comenzó a gruñir un poco. ¿Cómo podía tener hambre en un momento así? Revisó su celular y se dio cuenta de que ya casi era mediodía. Había dormido más de lo que debería en un momento así. Le sorprendía tener hasta los zapatos. Cualquier podría haberse acercado a él anoche y robarle hasta los calzones que lleva puesto, y él seguramente no lo hubiera notado. Se apoyó en la pared con un brazo y un montón de ideas rompiéndole la cabeza. No podía dar un paso más sin sentirse totalmente perdido. Lo único que sabía era que quería regresar a Locke. En esa pequeña habitación podía sentirse seguro. Mientras estuviera en el parque, solo sentiría miedo, inseguridad y depresión. Ahora mismo podía sentir como la tristeza se apoderaba de él y reavivaban su deseo de tirarse al piso y comenzar a llorar. La sonrisa de Grouse y su cuerpo inerte lo asaltaban a cada minuto. No pudo evitar recordar el incidente del cine. Lo que sintió en ese momento no era nada comparado con lo que sentía ahora. Quizás no sufrió de vómitos y terrores nocturnos, pero eso no quería decir que no lo sintiera aún más profundo por ser alguien que conocía y se preocupó por él. Se sentó en la misma banca en la que había visto a Luan sentada hace tanto. No debieron haber pasado ni 3 días, y aún así, a Lincoln le pareció una eternidad. Su visión del mundo había cambiado mucho desde ese momento. Como lo había dicho el señor Grouse antes de morir, maduró. No. Perdió su infancia. Miró fijamente la salchicha en su mano.
Sujetaba a ese perro caliente en una servilleta con un logotipo de un perro que le sonreía y le mostraba el dedo pulgar. Lisa le mencionó una vez que ese signo era un antiguo método para resaltar la virilidad masculina, y desde entonces le había dado tanta vergüenza usarlo que casi lo había dejado por completo. ¿Lo sabrían los tipos que crearon aquel logotipo? Vio como una niña caminaba de mano de su padre mientras le daba pequeñas mordidas a su perro caliente envuelto en una servilleta idéntica. No lo sabían. Le dio un pequeño mordisco e hizo una mueca. Quizás si debió pedir aderezo, ese perro caliente le sabía a papel mojado. Ni siquiera Lana le encontraría algún sabor. ¿Habría algo malo con el puesto? Quizás no era tan salubre como parecía por fuera. Le dio otra mordida forzada para cerciorarse, pero fue el mismo resultado. Ni siquiera el pan parecía tener algún sabor decente. Lincoln lo hubiera tirado en el contenedor junto a él de no ser por su hambre y la necesidad de recobrar fuerzas. A menos que esa porquería lo enfermara. La salchicha ya se había enfriado cuando la terminó, su estómago aún se sentía algo vacío, pero no creyó poder comer otro perro caliente como ese. Debería de haber comprado un sándwich en lugar de optar por un puesto que encontró dentro del parque. No volvería a comprar nada de un puesto ambulante. Se limpió las migajas de la boca con la servilleta y la tiró en la cesta de basura junto a él. Necesitaba comprar algo mejor para comer si quería recuperar fuerzas. Sacó su celular y vio que ya habían pasado de la 1. ¿Cuánto tiempo estuvo sentado ahí? Nuevamente se sentía un poco cansado. En las películas, cuando un niño ve un cadáver, no puede dormir, pero Lincoln ya había pasado por todo eso desde el cine, así es como se sentía ver otro cadáver. Estaba tan cansado de todo esto. Comenzó a caminar por la vereda del parque mientras trataba de orientarse. Desde que salió no podía dejar de pensar que estaba en un parque totalmente diferente. Todo a su alrededor le parecía idéntico, pero a la vez era desconocido. Se pasó el dedo por la nariz para cerciorarse de que no estuviera sangrando, parecía que su nariz sangraba cada vez que sentía algo fuera de lugar. Al menos no tendré que preocuparme por un derrame cerebral, por ahora. Pudo orientarse mejor al ver una pequeña tienda del otro lado de la calle. Se pasó la mano por la chaqueta para limpiar el polvo y se dirigió hacia ella. En ese momento su celular comenzó a sonar. Lincoln suspiró. ¿Cuáles eran las probabilidades de que Lana lo llamara tan temprano? Podría ser una confirmación de la fecha, a lo que Lincoln tendría que rehusarse ya que era muy peligroso. Especialmente por lo que pasó anoche, ya habrían encontrado el cuerpo. Su vecino podría estar pudriéndose en medio de la cocina y nadie se daría cuenta hasta que no fuera más que una masa seca e irreconocible. Ese pensamiento le trajo una nueva ola de asco. Lo menos que podía hacer era realizar una llamada anónima para alertar a la policía de lo que pasó. Revisó la pantalla de celular. Desconocido. Con otro suspiro que le recordó un poco a Lucy presionó la pantalla. Mantuvo el celular sobre su oído, esperando a que la persona del otro lado hablara primero. Su emisor parecía estar haciendo lo mismo, esperando a que Lincoln fuera el primero en hablar. Ninguno de los dos dijo nada, y Lincoln se mantuvo parado en medio de la vereda mientras veía hacia la tienda del otro lado de la calle. Pudo distinguir un volante de ofertas pegado en la vidriera, y otro con la imagen de un perro desaparecido. Le recordó al perro que vio por la ventana del lot, pero este tenía el pelaje de un castaño oscuro, mientras que el anterior era oscuro por la mugre que lo cubría. Una patrulla pasó frente a él y sus ojos se cruzaron con una oficial al volante. Se dio la vuelta rápidamente y levantó la capucha de su chaqueta. ¡Ja! ¡Gané! Ahora, Lincoln, nunca grites. Oh, y no te des la vuelta cuando una patrulla pasa frente a ti. No todos los policías son idiotas que quieren ganar dinero y dispararle a la gente. Algunos policías pueden ver más allá de su nariz y saben cómo reconocer rasgos y comportamientos. Oh, ¿lo escuchas? La patrulla acaba de detenerse en medio de la calle y ahora está dando marcha atrás para estacionarse en la esquina donde estás tú. Ay, pero qué gracioso
¡Nega! Lincoln gritó sin importarle nada. Luego de eso comenzó a mirar paranoicamente alrededor del parque en busca de alguien que lo estuviera observando. Muchas personas lo miraban, pero ninguna con un celular en la mano, y lo que Lincoln imaginaba era una sonrisa de oreja a oreja. ¿Dónde estás, maldito? Aquí, Lincoln. ¿Sabes cuántas de tus hermanas tienen curiosidad por el sexo? Supongo que sí. ¿Viste los videos? A Luna le gusta de perrito sobre la mesa de los pequeños, mientras que Luan disfruta de masturbarse en tu cama. A Luna le puedes sacar un trabajo de manos y hasta una mamada si le tratas bien y le pagas unas cuantas copas. A Lynn, ella está interesada más en los deportes que en los chicos. Tampoco se interesa mucho en ese tipo de cosas. Lenny es un asunto aparte. Tus padres y hermanas se esfuerzan por enseñarle a nunca dejarse aprovechar por nada que la hiciera sentir cómoda y nunca dejarse llevar. Aunque eso no impide que un chico filme su ropa interior mientras una chica la distrae. ¿Sabías que hay una página de internet que se dedica a sacar fotografías y videos de la ropa interior de las chicas incautas? Te subiré una extensión más tarde. Hay toda una página dedicada a tu hermana. Y déjame decirte que hay imágenes en las que ni siquiera usa ropa interior. Lincoln no respondió mientras trataba de controlarse. Lo último que quería ahora era explotar con una patrulla de policía detrás de él. ¿De qué estaba hablando Nega ahora? Lincoln ya sabía de esas cosas por los videos, aunque el asunto de la página de internet era algo nuevo, y muy desagradable si era verdad. Pero por ahora no eran temas que quería tocar, lo que le interesaba era lo que había pasado anoche. ¿Por qué mataste al señor Gross? Lincoln murmuró. Detrás de él escuchó como el motor de un auto se detenía. Él no tenía nada que ver en esto. Iba a llevarme al café y de ahí podría regresar a Love. Lincoln, ¿crees que por ser amable contigo iba a dejarte ir así? Iba a llamar a la policía para informar dónde te había dejado. Desde ahí solo tienen que hacer preguntas sobre un niño con tu descripción. Entonces sería más fácil sacarle la información a los guardias de seguridad de Krakatoa y que ahí llegaran a un tapete de bienvenidos. Usa la cabeza, niño. Gross no dejaría que un niño de 11 años desaparecido anduviera solo por ahí. Si te hace sentir mejor, lo hacía por tu bien. No lo hacía sentir mejor, y Lincoln ya lo sabía. Gross solo quería hacerlo sentir cómodo para que no escapara, y Lincoln no planeaba hacerlo. De todas formas había decidido entregarse, o eso era lo que había pensado antes de recibir la llamada de Lana. ¿Lincoln Loud? Una voz joven y femenina lo llamó. Soy la oficial Mónica Elferes de la policía de Royal Woods. Te hemos estado buscando por un tiempo. Lincoln cerró los ojos sin darse la vuelta. Parece que el momento por fin había llegado. No podría reunirse con Lana, pero eso era lo mejor. Lana merecía algo mejor que un hermano que pudiera lastimarla en un arranque de locura. La quería, y porque la quería tenía que alejarla de ella. Al menos le daría esa familia que tanto quiere. Oh, ¡qué molesto! Aguarda un minuto. Me ocuparé de esas dos y podremos hablar más tranquilamente. Todavía tengo muchas cosas interesantes que contarte y algunas lindas preguntas sobre nuestro pequeño juego. ¿Te divertiste? Apuesto que te sentiste como todo un espía al desconectar las cámaras de video. O cuando te ocultaste detrás de las paredes para que tus lindas hermanitas no te vieran. Ya puedo imaginar cómo bombeó tu corazón cuando viste a Lynn bajar por un vaso de agua. ¿Cómo crees que hubiera terminado todo si Lori y Luna te hubieran visto? ¿Qué? A Lincoln no le interesó mucho el modo en que Nega pudiera saber esas cosas, lo que le importaba era lo que había dicho al principio. Ocuparse de las dos. Lincoln volteó y vio como una oficial rubia le sonreía amablemente mientras una oficial de color se cruzaba de brazos detrás de ella. Al verlas recordó aquel momento en el cine, y cómo Nega había levantado sus dedos como una pistola antes de... No. Tranquilo, Lincoln. Vamos a ayudarte. Mi nombre es Zoe y te llevaremos a un lugar seguro. ¡Aléjense! Lincoln gritó mientras agitaba su vaso hacia adelante. Zoe se detuvo en el lugar. Tranquilo, no vamos a lastimarte. Pero a Lincoln no le interesaba nada de eso. Tienes a muchas personas asustadas. ¿No quieres que te vean bien? ¡Solo déjenme solo! ¡Váyanse! Retrocedió un paso por cada 2 pasos que Zoe daba hacia él. Su compañera se acercó un poco más mientras tanto, parecía lista para saltarle encima si intentaba correr. Por favor, déjenme en paz. O algo muy malo les va a pasar si se me acercan. Amenazar a un oficial de policía no es lo más listo que puedes hacer, punk. Mónica, por favor. Zoe la amonestó. Oye, Lincoln, ¿qué tiene una pequeña cuenta regresiva? Si puedes encontrar soluciones para sobrevivir a 10 chicas durante 11 años, salvar a 2 oficiales de policía debería ser pan comido, ¿no? ¿Por qué no
para ti, ¿entiendes? No, no te atrevas, no lo hagas, maldita sea, no lo hagas, nega. ¿Con quién hablas, Lincoln? Mira, tenemos que llevarte a la estación. No te mentiré, tendrás que responder algunas preguntas, pero nada demasiado extenso. 7, 6, 5... Dije que me dejaran solo, maldición. Lincoln les gritó. ¿Que no ven que se los dijo por su bien? Van a morirse si siguen acercándose a mí. ¡Morirán las dos! ¡Es que quieren morir! Por favor, solo váyanse. Lo último le sonó como una súplica. Mira, niño, esto es más grande de lo que crees, así que te recomendamos que nos acompañes ahora. Mónica se acercó más hacia su compañera. Solo sujételo y subámoslo atrás. 5... Espera, yo dije 5. Lo siento, me distraje pensando en otra cosa. Tengo muchas cosas en la cabeza últimamente. ¿Volvemos a empezar? Mónica, pero es solamente un niño. Un niño que posiblemente atacó sexualmente a una niña hace unos días. Shh, cállate, no se lo menciones frente a él. Eso solamente es una sospecha y no está comprobado. Zoe parecía empezar a irritarse con su compañera, y esa era una sospecha totalmente cierta. Lincoln había atacado a Cristina hace unos días, sabía que tarde o temprano se sabría, era cuestión de tiempo para que el mundo viera de lo que realmente estaba hecho. 7, 6, 5... No te atrevas a lastimarlas, nega. Si lo haces, te juro por Dios que te mato. ¡Muérete, enfermo, hijo de puta, bastardo! ¡Ojalá mueras en el fuego! ¡Qué bonita! Y apenas han pasado unas semanas. Tengo unos buenos insultos que seguramente te gustarán, pero eso es para después. Ahora... 5. Sí, 5. 4... 3... Lincoln, mira, no sé qué pasó entre ustedes, pero Cristina también está muy preocupada por ti. El oficial Simón nos lo dijo. ¿Recuerdas a Simón? Él habló muy bien de ti. Simón Gallagher, a Lincoln le agradaba ese oficial. No lo miraba con lástima, lo hacía con respeto y ánimo. Simón se preocupaba por él, pero no le tenía lástima, lo animaba a seguir adelante. Por eso le agradaba tanto ese oficial, pero eso no venía al caso ahora. Lo importante es que dos buenas mujeres morirían si no las detenía. 2... 2.5... ¡No lo hagas! Gritó con todas sus fuerzas hacia el teléfono. La mirada de todas las personas alrededor del parque se dirigió hacia él por la intensidad del grito e incluso las oficiales se detuvieron un poco. El disparo resonó en todo el parque. El cuerpo de la oficial Zoe cayó en cámara lenta frente a sus ojos mientras gotas de sangre volaban detrás de su cabeza. Cuando el cuerpo impactó contra la vereda, la sangre comenzó a correr en mayor medida. Lincoln lo contempló con los ojos y la boca abierta sin entender. Las personas a su alrededor quedaron en total shock antes de que alguien comenzara a gritar y a salir corriendo. Pocos curiosos se quedaron para contemplar al asesino. Mónica tenía el brazo extendido mientras sujetaba fuertemente su arma reglamentaria de la policía. Algunas gotas de sangre habían caído sobre su ropa y unas cuantas manchaban su rostro. No pudo ver nada escrito en sus facciones, ni ira, tristeza o confusión. Mónica solo había sacado su arma y le había disparado a Zoe. El cuerpo de Lincoln tembló mientras veía a la oficial mirar su brazo y luego a su compañera. Finalmente vio directamente a Lincoln y abrió la boca como si quisiera decir algo. Vidrios. Lincoln vio los vidrios junto a Mónica. No los pequeños vidrios que rasgaban la realidad a su alrededor y se movían de un lado a otro, este era grande. Al menos tan grande como él. Lincoln vio cómo se movía al lado de Mónica para luego desaparecer mientras los vidrios volvían a reconstruir la realidad. Los ojos de Mónica se abrieron con horror y su mano comenzó a temblar al darse cuenta de lo que había hecho. Un temor inundó a Lincoln en ese momento. No, Lincoln dijo suavemente. no lo hagas. Pero Mónica no escuchó, ya no podía escuchar a nadie. Dirigió la pistola lentamente hacia su cabeza. Entonces corrió con todas sus fuerzas y sin mirar atrás. El disparo que resonó detrás de él fue como la señal de inicio de una maratón.
Nuevos gritos comenzaron a escucharse a su alrededor mientras huía con desesperación. Corrió hasta tropezar y caer de cara entre la tierra del parque. Levantó su cabeza y vio popó de perro justo frente a su cara, un poco más y hubiera terminado por saborear algo que muy poco tienen la desgracia de meter dentro de su boca. Se levantó lentamente y con dificultad, mientras las personas comenzaban a correr en dirección contraria. Realmente existían personas que al escuchar un disparo en medio del parque no tenían mejor idea que correr hacia allí. Si querían matarse entonces eran libres de hacerlo, pero esa actitud motivaba a otros a seguirlos. Lincoln ajustó la capucha sobre su cabeza y limpió la tierra en su ropa. ¿Qué había sido todo eso? Habría sido menos impactante ver cómo ambas caían de un ataque al corazón. ¿Qué demonios les había pasado? De un momento a otro una le había disparado a la otra. Eso no tenía sentido. Las personas no se disparan así porque sí de la nada, ¿verdad? Y justo cuando Nega terminó su cuenta regresiva. Nega. Aún tenía el celular fuertemente sujeto en su mano. Todos sus miedos sobre Nega habían regresado en el momento en que vio a la primera oficial caer al piso, y recordó que hablaba con un asesino. Lo que no sabía era qué clase de asesino era, o cómo hacía lo que hacía. Mientras temblaba, se llevó el celular nuevamente al oído. Nada. Ya no había nadie del otro lado de la línea. Como si Nega decidiera darle un descanso de todo. Había llamado solo para molestarlo. Le habló un poco sobre las actividades sexuales de sus hermanas mayores, y finalmente le confesó que mató a Grouse. Eso significaba que había estado ahí, quizás todavía estaba oculto, cuando se puso a llorar por la muerte de su vecino. Lincoln podía imaginarlo perfectamente respirando sobre su nuca mientras lo veía con diversión. Ignoró esa sensación y comenzó a caminar hacia el otro lado del parque. La policía no tardaría en llegar y no quería estar ahí. Nega mataría a todo un escuadrón de oficiales solo para que no lo atraparan. No iba a arriesgarse a que más personas murieran por su culpa. Su culpa. Todas esas muertes habían sido por su culpa. Un vecino que le ofreció seguridad, y 2 oficiales que solo cumplían con su trabajo y quién sabe cuántos más. Tal vez todo estaría mejor si simplemente me desvaneciera. Si no había niño, quizás no hubiera caso. La policía ya parecía saber lo que hizo, por lo que lo darían como un prófugo y quizás dejarían a su familia en paz. Sujetó su sien con fuerza. Por ahora solo quería regresar a Locke. Nunca tendría que haber salido. Era mejor quedarse ahí encerrado hasta que se le acabara el dinero o la policía lo encontrara. Lincoln miró alrededor mientras salía del parque. Ya podía escuchar las sirenas acercándose a lo lejos. Hola, soy Lincoln. Después de presenciar cómo 2 oficiales se mataban una a la otra, tuve que refugiarme en un lugar seguro. Creo que el arcade será un buen lugar para eso. Quiero que te mantengas lejos de Lana. Ella es inocente de todo esto. No tiene nada que ver con nosotros. En el próximo capítulo de Llamada será el escondite. ¿Lincoln? ¿Lincoln Loud?